El gozo de la prueba de fe, basado en Santiago capítulo 1, desde el versículo 1 al 8. El propósito de este sermón es que sepamos cómo enfrentar las pruebas con firmeza. Esto es muy relevante porque el Señor nos prometió que habríamos de tener tribulación en este mundo. Los cristianos pasan por pruebas de su fe, en donde Dios soberanamente gobierna todo para ponernos en unas situaciones desafiantes, en donde debemos elegir entre confiar en Él y sus promesas, que no son inmediatamente tangibles, o confiar en las cosas que el mundo nos ofrece de manera tangible. Cosas que prometen llevarnos a un estado superior de felicidad. Y en este contexto, muchos, por una parte, confiando en sus propios medios, empiezan a depender de su propia sabiduría, de su propia astucia, de sus propios recursos para resolver problemas, aunque sus decisiones no estén fundamentadas en la palabra. Y así, de cierta manera, logran su objetivo, pero a costa de ser infieles, ser impíos a Dios. Por otra parte, hay algunos que tienden a angustiarse profundamente, dejándose llevar por la marea sin hacer absolutamente nada por sus vidas hasta que todo ocurra. A partir de esto, entonces, es que esta carta nos va a enseñar que, por una parte, debemos considerar que las pruebas son ocasiones de gozo, conforme al llamado de Dios de madurar en Cristo, porque conllevan una mejora de nuestra fe. Este es el primer punto. El segundo punto es que en el contexto de las pruebas de fe, Dios obra para perfeccionar nuestra forma de pensar y actuar, mostrando que nos quiere maduros en la fe. Y en tercer lugar, que estamos llamados a depender plenamente de Dios, al recordar que Dios promete abundante sabiduría a quienes la pidan, lo que transforma nuestra incertidumbre y obrar errático en algo cierto y direccionado. Esto es lo que nos va a enseñar esta carta. Y vamos a comenzar entonces hablando un poco del contexto histórico de esta carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 después de Cristo, posiblemente en Jerusalén. El emisor es Santiago, pariente del Señor. Y él le envía en función de apóstol a los judíos. ¿Y a qué judíos en particular? En este caso, a los judíos que fueron dispersados de los tiempos de antes de Cristo hacia fuera de Israel. A esas familias que luego, tras generación, finalmente se radicaron en el extranjero y últimamente fueron alcanzadas por el Evangelio y convertidas también por el Evangelio. Y ahora, entonces, ellos estaban en una necesidad de tener guías del Señor ante la persecución de falsos hermanos, falsos maestros, para que sean preservados. Recordemos que ellos tenían, por una parte, una amenaza interna en sus propios parientes que no iban a creer en Cristo y que podrían ser celosos en contra de la fe cristiana. Y por otra parte, los gentiles que tenían una cosmovisión completamente diferente. Por tanto, entonces, necesitaban esta carta para que pudieran tener sabiduría para enfrentar las diversas pruebas que iban a ocurrir en su camino. Ahora, en términos de la carta y de lo bibliológico, la carta no está dirigida a nadie en particular. Está dirigida a todos en general. Y a esta carta también se le llama el Proverbios del Nuevo Testamento. Enseña ética cristiana y tiene paralelos con el Sermón del Monte también. Tiene 3 secciones. ¿Ya? Una introducción que va desde el capítulo 1, desde el 1 al 18. Un desarrollo que va desde el versículo 19 del capítulo 1 hasta el versículo 6 del capítulo 5. Y una conclusión que va desde el versículo 7 del capítulo 5 hasta el versículo 20. Y en lo bíblico, ¿en qué etapa de la Biblia, en el contexto del plan de redención, en qué etapa estamos? Estamos en la etapa en donde se revela públicamente que esa demanda de justicia por el pecado de Adán había sido satisfecha por la obediencia de Cristo en la cruz, permitiendo ahora que la proclamación del Evangelio prometido por Dios a los judíos primeramente y luego a los gentiles, fuera hecha. Entonces, por esa misma razón, el Evangelio salió a los gentiles, salió al extranjero y llegó a estos judíos que estaban dispersos.
Vamos entonces a comenzar leyendo los primeros 18 versículos. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, la intención acá de Santiago es animar a los cristianos que, siendo judíos, como decíamos, no solamente es esperable que reciban persecución de los gentiles por su reputación, sino que de sus propios compatriotas incrédulos que podrían ser celosos de las tradiciones y sufrir aquellos mismos sufrimientos que sufrió el Señor con los fariseos. Y el medio que usa entonces Santiago para cumplir con su intención, es enfrentar esta noción mundana de que las pruebas son condenación y de que de alguna forma debería llevarlos al tormento. Entonces, lo primero que hace, nos podemos dar cuenta, es que reconoce a estos judíos como hermanos. Sí, están en pruebas, sí, están pasándola muy mal, sí, Dios está al tanto y soberanamente dirigiendo esto, pero ustedes son hermanos míos. Entonces les llama hermanos míos. Y con esto demuestra que está hablando a cristianos y reforzando que los cristianos pasan por pruebas, que los sufrimientos no son una prueba de mala espiritualidad. Luego de eso, de reconocerlos, les hace un llamado y les dice: tened por sumo o total gozo cuando halléis en diversas pruebas. En otras palabras, no hay ninguna razón para que en el momento de la prueba ustedes tengan algo que no sea gozo. Las pruebas no contradicen al gozo, sino que todo lo contrario lo promueve. Las pruebas no son para el tormento, las pruebas son para el gozo. Ahora, antes de comenzar a hablar de esto un poco más, es necesario que definamos lo que es gozo. El gozo no debe ser confundido con la alegría. Tienen una relación, pero no deben ser confundidos. El gozo es un afecto interno. ¿Ya? No es la emoción externa que uno relaciona normalmente con la alegría, sino que es un afecto de adentro del alma que uno tiene como un don del Espíritu Santo. ¿Ya? Y eso lo vemos por ejemplo, el pasaje de 2 Corintios 6:10, en donde el apóstol habla de que están tristes, pero siempre gozosos, sin ninguna paradoja, dando a entender de que el gozo siempre está presente, por la misma unidad del fruto del Espíritu, que es un solo fruto. Si uno tiene el fruto del Espíritu, siempre ese gozo va a estar presente. Pero no es que esté presente en nombre solamente, sino que el gozo siempre tiene un efecto. En momentos de angustia no está tan como un protagonista, así como en la alegría, como cuando hay momentos de alegría, pero en momentos de angustia complementa los otros afectos en el trasfondo. Entonces, eso lo vemos, por ejemplo, en Tesalonicenses 4:13, en donde dice: no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces, acá nos habla de cómo los cristianos se entristecen con esperanza, y tenemos que pensar que no es coherente pensar y separar la esperanza del gozo. De cierta forma, la esperanza es un consuelo porque hay gozo en ella. Entonces, inclusive en los tiempos de angustia y de tristeza, el gozo está incluido, inmiscuido en esa esperanza. Entonces, siempre está el gozo actuando, aunque no siempre haya alegría. Por una parte de eso del gozo, la prueba de fe entonces es una situación que propicia o da ocasión para manifestar esa fe que tenemos dentro, y eso mediante un desafío. ¿Ya? Entonces ese es el llamado que hace Santiago. Ahora, la razón del llamado es esta: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, él llama a tener gozo porque la prueba de vuestra fe, dice, produce paciencia. El gozo tiene una base en la persuasión de que todo el sufrimiento de la prueba tiene un efecto positivo. Produce paciencia. Ese es el efecto. Ahora, ¿qué es la paciencia? Normalmente entendemos la paciencia como una especie de aguante, ¿ya?
La paciencia puede definirse como resistencia bajo presión. Y esto presupone que hay una entidad, hay un algo que está siendo presionado por algo y esta entidad está resistiendo esa influencia. En este caso, la entidad de este algo es la integridad de la fe. Y la integridad de la fe entonces está bajo presión por la prueba. La paciencia, por tanto, tiene que entenderse como la resistencia que le damos a los malos pensamientos de nuestra mente que van en contra de nuestra fe, en contra de todo lo que el Señor nos ha enseñado y ha puesto en nuestro corazón. Es una resistencia a los ofrecimientos del mundo para buscar los placeres, las riquezas y la aceptación del hombre como algo para consolarnos en vez de buscar primero a Dios. Y también a las falsas enseñanzas de Satanás. Es una resistencia a estas cosas que van a hacer presión para que nosotros dejemos nuestra fe de lado y empecemos a obrar en base a estas cosas. En otras palabras, la paciencia, es nuestra capacidad para resistir a estas cosas, y lo que hace la prueba es aumentar nuestra capacidad para resistir estas cosas, mejorar esta capacidad. Y esto nos lleva al primer punto. Debemos considerar que las pruebas son ocasiones de gozo. ¿Ya? Ese es el primer punto. Y como decíamos, la prueba de fe es una situación que propicia la manifestación, la mejora de la calidad de nuestra fe. Entonces, tenemos que imaginarnos que es como cuando se está forjando algo de acero. El herrero somete el acero al fuego y lo golpea no solo para revelar su resistencia, sino que también para transformarlo en una espada más fuerte y útil, algo nuevo que no existía antes. Al golpear, lo que hace empieza a verse y a salir la escoria de esa sustancia que se está golpeando. Y esa escoria entonces sale y después con el martilleo se vuelve cada vez más puro ese metal. Entonces, a partir de eso se va fortaleciendo y ahora se transforma en algo mejor de lo que había antes. También podemos tomar el ejemplo de un estudiante en un examen, en una prueba. La prueba no solo está evaluando el conocimiento del estudiante, sino que lo obliga a usarlo de manera creativa, llevándolo a un entendimiento más profundo y generando ideas nuevas. Lo que hace la evaluación, la prueba, es obligarnos a pensar de una manera distinta, una manera que antes no habíamos pensado de las cosas, y a través de la creatividad entonces podemos encontrar soluciones que nos van a ayudar más adelante inclusive. Las pruebas de fe también pueden conllevar angustia, pueden conllevar ansiedad e indignación, pero nuestro consuelo nuevamente está en que mejoran la calidad de nuestra fe, haciéndonos más parecidos a Cristo. Y esta mejoría radica en que aumentan la paciencia. Nuestra paciencia antes y después de las pruebas no es la misma. Y es importante que nosotros nos detengamos a pensar un poco en la paciencia y en cómo la entendemos normalmente a partir de la enseñanza de la cultura respecto de la paciencia. La típica noción de la paciencia que enseña la cultura es que va aumentando a medida que vamos perdiendo la sensibilidad a las cosas malas que nos ocurren. Entonces, cuando se nos muere, por ejemplo, el primer ser querido, eso nos duele mucho porque es la primera vez, pero luego vamos la segunda vez y la tercera vez y la cuarta vez adquiriendo una insensibilidad que nos permite entonces mantenernos más estables en esas situaciones. Sin embargo, esa no es la visión bíblica de las cosas. Y si alguna persona realmente estuviera pasando por eso y no dependiendo de Dios para hacerlo, eso indicaría un problema en su salud espiritual que tendría que ser atendido. Esa no es la manera entonces. ¿Cuál es la manera correcta de ver el aumento de la paciencia? La paciencia aumenta a medida que nosotros crecemos en nuestro entendimiento de cómo Dios procede, de qué es lo que podemos esperar de Dios y también de nosotros. Y esto es solo por medio de la prueba. La prueba nos hace pensar en nuevas aplicaciones, en nuevas formas de
aplicar la enseñanza de la palabra de Dios, nos obliga a usar nuestra creatividad para aplicar las promesas de Dios y la enseñanza de Dios para la situación que estamos viviendo. Y por esta misma razón es que necesitamos sabiduría. Entonces vamos teniendo más paciencia a medida que vamos enfocando y encasillando y clasificando las cosas que nos van pasando en un marco bíblico, tal como nos enseña la palabra. Y en hacer este ejercicio vamos entendiendo cómo Dios tiene todo bajo control, las promesas se van haciendo vivas en nosotros y eso trae gozo. Esto nos lleva al siguiente pasaje. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La intención de Santiago aquí es prevenir que entiendan mal la paciencia que requiere Dios. Que la entiendan, por ejemplo, como si dijera, resistan hasta que no puedan más, y ahí pueden soltarse. Ahí pueden dejar de pensar en las convicciones bíblicas, en los principios, solo cuando lleguen a un punto en el cual no puedan más. Entonces, para prevenir que lo entiendan así, entonces él lo que hace es aclarar las condiciones que tienen que cumplirse para que la paciencia tenga su efecto positivo, que aumente el gozo, implicando que este efecto es integral para el cristiano. En otras palabras, que no es que mejore una parte de su vida, sino que esto perfecciona al cristiano y puede hacerlo más parecido a Cristo. Las pruebas, en otras palabras, se está diciendo acá, son la escuela de Dios para la perfección del cristiano, para que todas estas cosas que nos enseña la palabra últimamente se encarnen en nosotros y en nuestras vidas de manera activa. ¿Cuál es la aclaración entonces que hace Santiago? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿cuál es el punto? Para que pueda tener ese efecto que da gozo, la resistencia debe ser hasta que ya no cueste resistir o hasta que ya se vaya la presión que ocasiona la resistencia. Que habíamos dicho, son los malos pensamientos, las acechanzas de Satanás, las malas enseñanzas y la seducción del mundo. Entonces, el efecto, cuando realmente ocurre eso, es que lleva un cristiano a la madurez cristiana. ¿Ya? A estar preparado para toda buena obra, ¿ya? Y para que camine en buenas obras y que ese caminar refuerce esa preparación, ¿no? Y esto nos lleva al segundo punto. En el contexto de las pruebas de fe, Dios obra para perfeccionar nuestra forma de pensar y actuar, mostrando que nos quiere maduros en la fe. La paciencia en las pruebas tiene un efecto positivo en la mente, perfecciona a los cristianos, los hace más completos como cristianos. En la prueba somos enfrentados a dilemas que necesitan una solución bíblica y esto nos impulsa a buscar la sabiduría de Dios, ayudándonos a crecer en conocimiento. En las pruebas somos enfrentados con nuestra finitud y pecado ante las tribulaciones, impulsándonos a crecer en dependencia de Dios en oración y espera paciente. Oramos y esperamos. En las pruebas somos recordados de la situación caída del mundo, y esto nos lleva a un anhelo por la vida venidera y un desprecio de este mundo. Entonces, el llamado, cuando pensamos en tener paciencia, es a que de principio a fin, ¿ya? No hay una dependencia en la sabiduría del mundo para superar la prueba. En la propia astucia que uno podría tener, los propios recursos. No confiar en medios humanos para superarla. ¿Ya? No confiar en aquellas cosas que el mundo nos puede dar y no anhelar este mundo para superarla, no consolarnos con las riquezas y los placeres de este mundo. El llamado es a vivir la prueba y a vivirla y superar las dificultades con una convicción bíblica por detrás. Y esto nos lleva al tercer pasaje, que dice así, en el versículo 5, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, la intención acá de Santiago es abordar la incertidumbre que produce tener sesgos, ¿ya?, en cuanto a la voluntad del Señor para la vida, porque tenemos sesgos, somos finitos. Entonces, nos falta sabiduría, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no hemos visto. También por nuestro pecado de repente somos testarudos y no buscamos lo mejor. Entonces, a partir de eso, Santiago les explica la manera cristiana de cubrir estos sesgos por medio de una promesa de Dios, seguido de una manera correcta de sacar provecho de la promesa y por último con un proverbio para recordarla. Primero la promesa, entonces. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Entonces, acá nos está diciendo que la respuesta para estos sesgos que tenemos es orar por sabiduría. Orar por sabiduría en dirección a algo, en dirección a lo que necesitamos para la prueba. Entonces empezamos a vivir la prueba y lo que Santiago nos está llamando a hacer, y llama a los cristianos a hacer, es a orar por sabiduría para enfrentarla. ¿Ya? Tiene que ser algo inteligente también, no una petición en general, sino que es una petición particular para la situación que estamos viviendo. De eso se trata. Ahora, la manera correcta de pedir esta sabiduría es pedirla con fe, dice él, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces la manera correcta es con fe, es decir, con la persuasión de que lo que Dios promete, Él es poderoso para darlo, está dispuesto a darlo, ¿ya? Y que efectivamente Él lo promete. Entonces que Él está dispuesto y es poderoso para cumplir lo que prometió. Entonces, dudar en este contexto significa no depender de la promesa. Es pedirla como un por si acaso, pero estar mirando para el lado para ver si por alguna astucia, algún recurso que llegue por ahí del mundo, podamos resolver el problema. No. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la idea es no dudar. No dudar. Y por último, un proverbio que dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es uno que, de doble alma es la traducción más literal, es uno que le pide a Dios sabiduría y por un lado se propone esperarla, mientras que por el otro se mueve sin ningún principio bíblico para solucionar el problema. Entonces, tal persona es inconstante en todos sus caminos y por tanto no tiene las herramientas para tener esta paciencia que Dios demanda, que requiere constancia. Requiere una resistencia hasta el final. No se puede estar buscando estas soluciones por un lado y por el otro. Esa es una forma de impiedad. Y esto nos lleva al tercer punto. Estamos llamados a depender plenamente de Dios, al recordar que Dios promete abundante sabiduría a quienes la pidan, lo que transforma nuestra incertidumbre y obrar errático en algo cierto y direccionado. Entonces, lo primero que vemos aquí es que las pruebas no vienen cuando tenemos toda la sabiduría para confrontarlas, no siempre. Hay ocasiones en las que debemos pedirla y hay una garantía bíblica de que Él la va a dar y será suficiente y abundante para cualquier problema. Dios promete sabiduría al pedirla. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios usa medios para responder, siendo el principal la palabra. Entonces, al momento de pedir sabiduría, lo que Dios nos llama a hacer es a poner una atención especial a los sermones, a la comunión entre hermanos en cuanto al tema. Entonces, hay que estar atentos. Puede que Dios responda por ahí. Quizás la conversación de un hermano sea la respuesta de Dios. Por otra parte, el estudio personal de la palabra del tema puede ser una respuesta. Leer la palabra, ¿sí o no?, en el devocional diario, y de repente ahí está la respuesta. También puede ser por consultar a hermanos conocedores de la palabra respecto del tema. Quizás ellos puedan dar una respuesta mucho más directa. En otras palabras, se pide sabiduría a Dios, pero luego entramos en un periodo de estar alerta para saber de dónde Dios va a responder, cómo Dios va a responder. Y esa es una actitud con fe. Y esto aplica para toda petición que hacemos a Dios.
Y como dice Santiago, o sea, esta fe debe ser hecha con una fe que no duda de la promesa, el poder y disposición de Dios para hacerla. Sin fe no hay respuesta. Entonces, nunca debemos olvidar esto, que Dios promete sabiduría en abundancia para quien la pida. Dios tiene el poder para darla, Dios está dispuesto a darla. Eso debe apoyarnos para nosotros pedir en la prueba. Y el mismo Señor dice que si le pedimos las cosas buenas, Él no va a dudar en darlas. Cabe destacar que la falta de fe en Dios indica confianza en el mundo. Y se demuestra en confianza en la sabiduría del mundo, los recursos del mundo y la, entre comillas, buena voluntad del mundo. Y es súper importante entender esto, porque todo esto debe enmarcarse en este principio, nuevamente, de que sin fe es imposible agradar a Dios y que todo lo que no es de fe es pecado. Por tanto, si uno está sufriendo dificultad en el mundo, Dios lo que espera del cristiano no es simplemente que se libre de la dificultad. La dificultad es un medio para fortalecer la fe. Si tú te libras de la dificultad por tus recursos, lo que estás haciendo, hermano, es últimamente desaprovechar esa oportunidad. Y lo que terminas haciendo es pecando, porque si usas tus propios recursos y no la enseñanza de la palabra, en contra de lo que dice la palabra, lo que estás haciendo últimamente es operando no en base a fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el momento en el cual tú empiezas a buscar tus propias soluciones, tu propia sabiduría, tu propia opinión, tu propia astucia, tu propio recurso, y te olvidas de la palabra y no esperas en Dios, entonces en ese punto lo que haces es sabotearte a ti mismo, porque ahora perdiste esa oportunidad para crecer en la fe, ¿ya? Y deshonras a Dios en el proceso. Entonces, esto pasa cuando se empiezan con mentiras blancas, cuando empezamos a racionalizar algunas cosas, como la murmuración. Esto pasa cuando un cristiano tiene algún problema económico, por ejemplo, y va, en vez de usar los medios legítimos, si uno va a una casa de apuestas, por ejemplo. Son algunos ejemplos que ilustran de cierta forma a qué se refiere el apóstol con el hombre de doble ánimo, ¿ya? Y a qué es lo que nosotros debemos evitar. Y también de manera negativa, entonces, a dónde debemos apuntar: a orar al Señor, a acostumbrarnos a orar, a pedir y entrar en este modo de alerta y también de dedicación al estudio de las Escrituras hasta encontrar la sabiduría para alcanzar, preservar, digamos, nuestra fe de manera íntegra en todo este proceso. Entonces, para concluir, el propósito, si no, de esta enseñanza es que podamos enfrentar las pruebas. Y enfrentar las pruebas no es solo un mandato, es una oportunidad para crecer en madurez espiritual y dependencia de Dios. Las pruebas no son obstáculos insuperables, son herramientas que fortalecen nuestra fe, moldean nuestro carácter y profundizan nuestra relación con Dios. Entonces se nos llama a tener gozo en las pruebas. Las pruebas son ocasiones para experimentar gozo, no porque sean placenteras, sino porque sabemos que producen paciencia, lo cual nos perfecciona, nos hace más completos en Cristo, nos libra de las impurezas. Debemos cambiar nuestra perspectiva natural de las pruebas como castigos y verlas como procesos que reflejan este trabajo que Dios hace para transformarnos en criaturas más parecidas a Cristo, para reflejar la imagen de Dios. Por otra parte, la paciencia no es solo una virtud que desarrollamos, es el medio por el cual Dios nos lleva a una madurez y vida completa en Él, en la escuela de Dios para la santidad. Responder correctamente a las pruebas requiere perseverancia total hasta que la obra de Dios en nosotros se complete por medio de esa prueba, ¿ya? No es un permiso para rendirse, sino que es un llamado a buscar a Dios, buscar la sabiduría de Dios y depender solamente de Él. Entonces, nosotros no enfrentamos las pruebas con nuestra limitada sabiduría, sino pidiendo a Dios la sabiduría necesaria. La confianza total en la promesa, poder y disposición de Dios para darnos sabiduría es crucial para superar las pruebas que nos ocurren con firmeza, que Dios pone en nuestro camino, las pruebas.
Entonces, la pregunta es esa: ¿qué está haciendo Dios en mí a través de esta prueba? Esto es lo que pasa cuando tenemos pruebas, y esta es la pregunta que debemos hacernos. Y esto es un llamado a considerar cómo podemos glorificar a Dios mediante nuestra respuesta a la dificultad. Y tenemos que ponernos a pensar en ese punto. ¿Cómo aplico las enseñanzas de la palabra en esta situación en particular? Entendiendo que esa aplicación después se convierte en una riqueza y un tesoro nuestro para seguir viviendo en este peregrinaje. También, entonces, no debemos ceder ante la tentación de soluciones rápidas que contradicen la voluntad de Dios, sino que debemos esperar con confianza en que Dios completará su obra en nosotros. También hay un llamado acá para pedir sabiduría a Dios con fe, creyendo que Él nos la dará. Actuar con discernimiento y alerta es clave en este punto. Atento a los medios que Dios usa para guiarnos. No atento al mundo y a la sabiduría y a los gurús, sino que ¿qué es lo que Dios quiere? Por último, entonces, decimos esto: la vida cristiana no está exenta de pruebas, pero esta no solo en el final de la historia. Cada dificultad es una invitación a confiar más profundamente en el Señor, a ser moldeados a la imagen de Cristo y experimentar su suficiencia en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, que nuestra oración sea: Señor, en las pruebas dame paciencia para perseverar, sabiduría para entender tu propósito, fe para depender únicamente de ti. Leemos entonces versículos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.